En tiempos desafiantes tenemos la oportunidad única de repensar los contextos educativos y generar espacios de colaboración. Somos UCampus y seguimos virtual, dos equipos unidos para conversar con expertos que comparten nuestra pasión por la educación. Intercambiamos visiones y experiencias con referentes de nuestra comunidad. Te damos la bienvenida al Lado E, el podcast, miradas de futuro para la educación superior. Hola, mi nombre es Catalina Venegas y nos encontramos una vez más junto a María José Contreras para seguir conversando sobre educación superior con voces expertas. Agradecemos a todos quienes nos siguen y los invitamos a escuchar este nuevo capítulo donde reflexionaremos sobre inclusión y diversidad. Hoy nos acompaña la directora del Departamento de Educación Diferencial de la UMCE, Lucía Millán, Y Margarita Bustos, coordinadora del área de diversidad sexual y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. Bueno, muy bienvenidas, Lucía y Margarita. Vamos a hablar de inclusión y diversidad. Quisiéramos partir con definiciones, así que me gustaría que me comentaran en su mirada qué entendemos por inclusión y diversidad y por qué esto es importante en educación superior. Lucía, si quieres partir tú. Bueno, no tengo problema. Saludar en este caso a mi compañera, ¿verdad?, de conversación, a Margarita. Yo creo que este es un tema de larga data y la conceptualización ha ido evolucionando a medida que han ido también evolucionando los contextos. Es un proceso. Yo creo que eso es lo primero. Ahora, claro, yo te podría decir una definición de libro desde la UNESCO, una definición de libros desde distintos autores, pero yo creo que en general lo que es la diversidad se relaciona directamente con el proceso de inclusión, van de la mano. No son dos términos que sean distintos, sino que son términos que se complementan. Y si hablamos de inclusión educativa, yo me atrevería a decir que la inclusión educativa tiene que ver con recepcionar esta diversidad y darle una respuesta educativa. Eso en general, es decir, toda esta diversidad que tenemos en nuestra sociedad, la idea o el concepto de inclusión lo toma, ¿verdad?, y hace las adaptaciones correspondientes para que sea accesible para esas personas que de alguna manera son diversas. Yo creo más o menos eso. No sé si Margarita me apoya o dice algo que puede ser distinto. Sí. Bueno, primero saludar a quienes están escuchando el programa, el Lado E, agradecer la invitación a estos diálogos tan necesarios, necesarios siempre, pero yo creo que con mayor fuerza en el contexto social en que nos encontramos como país y desde los movimientos sociales de los últimos 10 años, con la fuerza que está tomando ahora, ¿cierto?, de esperanza en construcción de un proceso constituyente. Y es que desde ahí y también desde nuestro compromiso y trabajo con la educación superior, es que al igual como lo señalaba Lucía, estos son procesos que han ido tomando mayor fuerza, podríamos, o mayor visibilidad, producto de las demandas también, de responder a las demandas de la sociedad civil, donde la educación superior, la institución de educación superior, en algunos momentos hay que hacer el mea culpa, habían quedado aletargadas o se habían hecho cargo de otras problemáticas. Y cuando estamos hablando desde la equidad e inclusión educativa y desde la inclusión y la diversidad, no puedo dejar de sumarle lo que señalé recién, la equidad en el sentido de la justicia social, en un contexto de tanta inequidad social como los que estamos en América Latina, no solamente pensando desde Chile, con los compromisos que se han adquirido, pero que estamos lejos de esas cifras, de garantizar también aulas de educación superior inclusivas y diversas, que realmente valoren esta convivencia con la diversidad. ¿Y qué significa ello? ¿Cierto? Si pensamos claramente, bueno, en las políticas estatales recientes, no se han modificado mucho los principios neoliberales instalados en la década de los 80, por ejemplo, y asumimos la diversidad como esencial y central en el proceso educativo, como una fortaleza que hay que cuidar. Nos referimos desde ahí entonces, la variedad de experiencias personales, a los valores, las visiones de mundo derivadas de
distintas diferencias culturales, circunstanciales, territoriales, experiencias identitarias, de etnia, diversidad sexual y otras. Entonces, estas particularidades de género, diversidad sexual, etnia, nivel socioeconómico, personas en situación de discapacidad, han generado distintas habilidades y trayectorias, pero estos grupos históricamente han estado excluidos de la educación superior. Entonces, el incorporarles, el posibilitar el acceso a la permanencia y egreso, a ello propende, ¿cierto?, la inclusión educativa y el trabajo y el conocimiento, las nuevas estrategias también pedagógicas y como comunidades en la institución de educación superior de aprender a convivir con la diversidad, porque tampoco es solamente recibir o generar sistemas de ingreso, sino que el aprender a convivir te genera una serie de aprendizaje de ida y vuelta, pero también de resistencias, de sesgos y de ir aprendiendo de ellos. Muchas gracias, Lucía y Margarita. Y bueno, justamente en sus respuestas en esta conversación aparece la relación entre diversidad, entre inclusión y también entre diversidad, inclusión y equidad. Y queríamos pasar ahora un poco a conversar sobre las inequidades, o en realidad cómo se ven afectadas las personas cuando no se le da importancia a la diversidad e inclusión. ¿Y qué ejemplos de situaciones cotidianas ustedes ven que reflejan esto? Y ahí me gustaría escuchar, Lucía, cómo lo has visto tú desde tu experiencia. Sí, yo creo que lo principal es un poco dentro de esa temática. Bueno, yo soy educadora diferencial, por lo tanto me mueve lo que es la discapacidad. De hecho, el tema de inclusión nace al alero, lamentablemente, de un proceso de integración previo de personas con discapacidad y que ha tratado de evolucionar de la mejor manera posible hacia un proceso de inclusión que todavía está en construcción. Y eso ha llevado un poco a que este concepto de inclusión tenga una involución para el área de la discapacidad, porque de alguna manera se ha dejado o ha transparentado la diversidad desde otras perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva de la interculturalidad, la perspectiva, ¿verdad?, económica o socioeconómica, dejando de lado este grupo que luchó y ha luchado por muchos años en relación al proceso de integración y ahora de inclusión. Y eso bueno también, porque ha hecho que muchos otros grupos que de alguna manera no habían sido considerados dentro de nuestra sociedad chilena, pero también nuestra sociedad mundial, aparezcan con sus necesidades, aparezcan con sus deseos, con sus características, que los hacen distintos, pero no mejores ni peores, sino que distintos, y nos hace también de alguna manera crecer desde la perspectiva social relacional. Es decir, que todos nosotros entendamos que no homogeneizar es lo mejor. Considerar la diversidad es lo que debe ser. Hace gente auténtica, hace gente respetuosa, hace gente responsable. Eso te lo estoy diciendo desde una perspectiva más filosófica, ¿verdad? Pero en la realidad ustedes ven la convulsión que se ha dado social, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Hemos hecho como un proceso de ver, basta ver la tele, ¿verdad? De repente, y uno se da cuenta que vuelven a surgir los problemas raciales en un país que suponíamos, siempre supimos que habían cosas ahí que no iban por una línea tan de inclusión, ahora aparecen más. Y así muchísimas otras cosas. Por lo tanto, yo creo que esta relación entre el proceso de inclusión y el proceso de equidad es lo que debiera ser, pero estamos en un proceso todavía en que el papel aguanta mucho, muchísimo. Y hablamos desde la teoría, y nos vanagloriamos con estas temáticas, pero llegado el momento en que realmente debemos, no voy a aplicar la palabra aceptar, porque creo que no es el mejor concepto, pero que valoramos la característica del otro, surgen en nosotros aspectos históricos, porque también tiene que ver con una historia de vida, una historia social de cada uno de los países,
y que las tradiciones han hecho que de alguna manera, ¿verdad?, vuelvan a surgir. Por lo tanto, yo creo que este proceso de inclusión, de diversidad y de equidad está todavía en pañales, tenemos muchísimo que aprender y lo único que puede lograr que esto haga que se evolucione de una manera positiva es la educación. No hay otra manera. Ahora, claro, en los tiempos en los cuales estamos, yo creo que eso se nos complica un poco. Eso mientras para dejar ahí a Margarita. Sí, tomando también, coincido con Lucía, y no es de sazón, sino que es sentido de realidad, lamentablemente tenemos hasta el momento algunas buenas declaraciones, compromisos, incluso leyes, que no hablan de accesibilidad universal. Y si pensamos en la infraestructura de la institución de educación superior solamente, que estamos centrándonos quizás un poco más ahí, cuán inaccesibles son para garantizar el desplazamiento, el derecho de nuestros estudiantes a desplazarse por los distintos campos, espacios de la universidad. Si pienso también desde las diversidades sexuales y de género, que es desde donde trabajo más, en este caso en la Universidad de Chile, ¿cuántos espacios son espacios no seguros? Hablar de espacios no seguros. No estamos hablando de una situación particular, de una situación de violencia o discriminación, o de algo que ocurra fuera de la universidad. Estamos hablando de que hay espacios sindicados donde se reiteran discriminación y vulneración de derechos. Entonces, si hablamos de equidad, inclusión y valoración de la diversidad humana, si pensamos en la ley 21.091 y la 21.094, que ya estamos pensando del 2018 ahora, que explicitan que debemos, la institución de educación superior, y la otra que específica en las de las universidades públicas, debemos garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos nuestros estudiantes, sin discriminaciones étnicas, de género, por orientación sexual, personas en situación de discapacidad, credo, etcétera. No lo estamos garantizando. Entonces ahí tomo el punto que señalaba Lucía. Y sin embargo, estamos entonces pasando por sobre la ley. Nuestros estudiantes, en las distintas situaciones de vulneración de derechos que son por parte de un par, de otro compañero o compañere, o por parte de los docentes, o por parte de algún funcionario de la universidad, podrían, es cierto, hacer una denuncia e invocar esa ley. Así como la ley antidiscriminación, que podemos entrar ahí en todo un detalle de que es una ley que no cumple su cometido, que no es garante en realidad, ni tampoco porque no se diseñó al alero de una institución estatal, como sí existe, por ejemplo, la CONADI, o como sí existe CENADIS o CERNAMEG. No hay en este caso una institución que vaya a velar por el cumplimiento, ni tampoco por la formación en los poderes del Estado, que garantice la no discriminación, en este caso por orientación sexual, identidad o expresión de género. Y volviendo en este caso más amplio a estos conceptos y a cómo han ido avanzando, bueno, claramente siempre hemos estado y somos parte de sociedades diversas, pero lamentablemente las instituciones de educación superior han replicado desde su fundación un modelo blanco, heteronormado, clasista, capacitista. Y desde ahí, por supuesto, quienes no pertenecen o quienes son vistos en el lugar de la otredad, en el lugar de la diferencia, del objeto, de la marca, han quedado históricamente excluidas y excluides. Y es por eso que, por supuesto, se está trabajando hoy en día, pero la pandemia ha venido a develar una precarización estructural. Y cierto, no hablamos siempre de pandemia, estamos entendiendo que esto también es una sindemia para asumir los factores que amenazan, que no solamente es el contagio de un virus. Las decisiones muchas veces de necropolítica
y sobre cuerpos que a este sistema no le importan. Y esto, por supuesto, atañe no solamente a una sociedad en su conjunto, sino que, en este caso específico, a nuestros estudiantes que forman parte de esta sociedad y de las instituciones y que han visto precarizadas sus vidas, precarizado ya el acceso y la permanencia a la institución de educación superior. Ahí, bueno, claramente volvemos a estas tres palabras clave: van a ser el soporte, son la expectativa, pero también los compromisos que han asumido cada una de nuestras casas de estudio para garantizar estos derechos que están establecidos no solo en una ley, sino que en varias. Margarita, así como decía Lucía, este efectivamente es un proceso y es un camino largo de recorrer, y sin duda queda muchísimo por recorrer a nivel mundial, no solo en nuestro país y en nuestras instituciones, pero sí han habido varias ganancias, han habido avances, y me gustaría si nos pueden comentar algunas de estas cosas que son importantes en la construcción también de un futuro más justo. Sí, Dale, Lucía. o sea, yo creo que ganancias sí, sí, yo creo que tenemos que ver también el vaso lleno. Yo creo que de alguna manera dentro de las ganancias es, bueno, primero poner la problemática, la temática. Yo creo que de hecho la movilización del año anterior y anterior en relación al movimiento feminista fue una ganancia total, porque era un tema que en general nunca se conversaba dentro de, ahí está, por una constitución feminista, muy bien, nunca se conversaba, no era un tema. En general nosotros, las mujeres, aparte de las problemáticas que cada una tenía de manera individual y que de repente surgían, no era un problema social. Y yo creo que esa ha sido una gran ganancia para ese movimiento y también para otros movimientos. O sea, antes tampoco era un tema, bueno, ahora sí se ha puesto en la palestra todo el tema mapuche, lamentablemente por algo que no debiera colocarse, ¿verdad? La temática debiera ser algo que a nosotros nos enriquece. Es nuestra cultura, son nuestros, y por lo tanto desde esa perspectiva, pero también ahora ha surgido la temática desde la perspectiva de lo que es la interculturalidad y desde la perspectiva de las personas que presentan alguna discapacidad. Sí se han hecho adecuaciones además, por ejemplo el DEMRE, no es porque estemos nosotros aquí, ¿verdad? Pero el DEMRE, yo trabajo en algunas mesas en relación a procesos de accesibilidad para hacer una prueba un poco más abierta a este grupo. Ha costado muchísimo, ya llevamos años y como muy decía Margarita, muy bien decía, ponemos muchas cosas en el papel, muchas cosas en las reglamentaciones, y ahí quedamos y descansamos, pero hacer viva esa reglamentación es lo que cuesta. Por lo tanto, es ahí donde está, un poco como uno dice, el meollo del asunto. De ahí nadie más insiste, sino que nos quedamos con la reglamentación. Lo mismo está pasando ahora, ¿verdad? Con todo lo que sucede a nivel de política. No nos podemos quedar con que ahora vamos a hacer, ¿verdad?, un proceso constituyente, etcétera, y ahí quedamos. Tenemos que seguir avanzando en la temática, seguir poniendo atención en lo que estamos haciendo. Y lo mismo pasa con el proceso de inclusión. Yo creo que las universidades, eso es otro logro, las universidades también se han visto en la obligación de centrarse en esta temática. Si no, no hubiera pasado nada, porque yo creo que el confort es un proceso que atenta contra la innovación. Entonces, mientras más cómodos nos encontrábamos en las universidades y nadie nos movía el piso, éramos felices. Pero ahora tenemos muchos desafíos y eso ha hecho que también la educación superior y las universidades tengan que evolucionar, tengan que mirar lo que hay alrededor y dar una respuesta. Por lo tanto, yo creo que sí, en ese sentido sí han habido avances, no como quisiéramos, yo creo que nunca estamos satisfechos. Y eso es bueno, no estar nunca satisfechos, porque así podemos avanzar. Sí, en ese sentido, en torno a avances, y mientras escuchaba a Lucía, estaba pensando en que si nos situamos nada más cuando nosotros dimos, y aquí se nos va a caer el carnet, la prueba de aptitud, no pensábamos es que se iban a generar las adecuaciones necesarias. También podemos claramente decir, bueno, ¿cómo tomó tantos años? ¿Cómo recién
hace 2-3 años se están realizando las adecuaciones en el DEMRE, y cómo recién se está posibilitando también que nuestros estudiantes rindan, en este caso la prueba de transición este año, y con su nombre social, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué esto no ha ocurrido antes? Bueno, pero está ocurriendo, son avances. También, hablando de avances importantes, claramente, bueno, la ley que posibilita cierto, las leyes por discriminación positiva, pero es una primera forma de ir entrando, modificando, horadando un sistema tan resistente, y en este caso volvemos al capacitismo, del 1%, ¿ya? Para la ley laboral para personas en situación de discapacidad. También nos gustaría en un futuro próximo que existiera, así como fue creada una ley de identidad de género integral. Aquí en el Cono Sur no estamos mirando a Europa, no estamos mirando tampoco a otros países súper ricos o avanzados, también en derechos sociales. En Uruguay, ¿cierto?, se trabajó una ley de género integral que garantiza a las personas trans acceso a la vivienda, cupo laboral, acceso a la educación superior, entendiendo, ¿cierto?, que el sistema en su estructuración va generando tantas barreras que, por supuesto, la única forma de intentar compensar, que ni siquiera es una compensación histórica, equilibrar y generar estas políticas de inclusión. Bueno, en Chile hace justo un mes, entró en vigencia la ley de identidad de género, también ese es un avance para las identidades trans, pero es una ley tan pobre, que la analizábamos ahora hace poco, es tan pobre porque solamente garantiza, ¿cierto?, el cambio de nombre y sexo registral, y nada más. No es garante de, ¿cierto?, el acceso a la salud, a procesos biomédicos, tampoco en su diseño contempló a las identidades no binarias. Las personas no binarias no pueden, muchas quieren hacer uso y cambiar su nombre en el registro civil, pero no pueden, y de identificación, pero no, ¿cierto?, esto la encasilla en un sexo, género o en otro. Y aquí también, mirando al otro lado de la cordillera, en Argentina, ya, ¿cierto?, bueno, como funcionaba como Estado federado, en algunos de estos sí se han hecho modificación para personas no binarias y se ha anulado el que salga, ¿cierto?, en la cédula de identidad el sexo biológico. Entonces, mirar experiencias que son tremendamente cercanas y que en nuestro país estamos acá con una tremenda deuda, pero también, y pensando en lo que se ha avanzado en educación superior, se ha avanzado también con las redes de educación superior, la red de género, la red de sustentabilidad, integrada por las universidades del CUECH, bueno, la RIEDI, ¿cierto?, y pensando en las personas en situación de discapacidad. Falta ahí crear una, porque la de género se ha trabajado desde la mirada heterosexual y cis normativa. Ya ahí no se ha trabajado como en conjunto género y diversidad sexual. Pero ahí hay un desafío que esperamos avance también, como lo mencionaba Lucía, con el movimiento del 18 de mayo en adelante, las distintas instituciones de educación superior, no solamente las universidades del CUECH y del CRUCH, también los institutos, fueron avanzando en la generación de protocolos para, ¿cierto?, garantizar espacios libres de violencia, en este caso violencia de género y violencia sexual. Pero junto con estos protocolos hemos ido analizando y observando que falta instaurar procesos formativos dentro de las comunidades educativas. Hay algunas universidades que han avanzado más en ello, como la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad Alberto Hurtado, pero falta, ¿cierto?, comprender que no solamente se debe investigar o tener procesos sancionatorios que además hay que reconocer son muy débiles, entonces delegitiman también esos procesos y después no se quiere denunciar. También hay que, ¿cómo deconstruir las violencias? Bueno, mirando los sesgos, asumiéndolos y trabajando sobre estos. Chile creía que no era un país racista hasta que empezamos a convivir con otros fenotipos, con otras experiencias también, con nuestros
compañeros y compañeras afrodescendientes que han ido emigrando, pero antes de eso creíamos que no éramos racistas y ahora aparecen las evidencias del racismo. Entonces, es un aprendizaje constante el convivir con la diversidad y el ir desmantelando imaginarios que también en los cuales fuimos formados o deformados, mejor dicho, imaginarios sexistas, capacitistas, LGBTI-fóbicos. Muchas gracias, Lucía y Margarita, por compartirnos todas estas cosas, los avances y también los desafíos que se mantienen en esta área y en este tema que estamos conversando, que es tan importante. Y ahora nos gustaría pasar a los roles y posiciones que ocupan los diferentes estamentos en la universidad y cuál es el rol, por ejemplo, de los y las funcionarias, de docentes y estudiantes en la construcción de espacios universitarios diversos e inclusivos, entendiendo que están también en diferentes posiciones, en diferentes momentos también, y ocupan un lugar diferente en la universidad y en la comunidad universitaria. Entonces, ¿cuál sería el rol de cada uno de estos estamentos a su juicio? Voy a responder yo ya que llevamos como un orden. A ver, es un tema complejo, de largo aliento. Yo creo que, bueno, lo primero en las comunidades, voy a hablar en la comunidad en general, eh, es no voy a hablar de sensibilización porque ya eso ya pasó. Estamos hablando ya de la concientización, a hacerte consciente de este cambio y de esta evolución. Y bueno, tenemos los movimientos internos en cada una de las universidades, ¿verdad? De hecho, muchas de esas movilizaciones estudiantiles, que para muchos de repente pueden ser criticables, pero son los que han hecho mucha fuerza para hacer cambios importantes. Por lo tanto, yo creo que el grupo estudiantil tiene una misión muy importante de educarse respecto a la temática y organizarse respecto a la temática, abrir espacios para el desarrollo de lo que es el proceso de inclusión para los distintos grupos. Yo creo que por otro lado los funcionarios también tienen una mirada que también es muy asertiva con respecto a los procesos de inclusión educativa, pero varían, varían según los grupos. Yo te diría que quizás esta cosa de la discapacidad hace un espacio de mucha sensibilidad con respecto al tema, pero pasa de nuevo por lo que es la preparación y la educación de recibir a estos grupos. Yo pienso, no sé, por ejemplo, en la universidad, en el pedagógico donde yo trabajo, se ha abierto mucho el espacio para hablar de estas temáticas, para trabajar estas temáticas y de manera triestamental, que eso es muy, muy propicio, muy bueno, muy crecedor, por llamarlo de alguna manera. Y por lo tanto, creo que existe una comunidad que está en proceso de. Ahora, obviamente, el cuerpo académico tiene aquí una labor muy importante, especialmente desde el ámbito de la educación. Yo creo que aquí el punto de la educación es sumamente importante. Bueno, lamentablemente ahora, por ejemplo, no tenemos educación cívica, no tenemos ética. Entonces, no sé cómo podemos formar a nuestra población, ¿verdad?, infantil, si solamente estamos entregando contenidos referidos, ¿verdad?, a competencias que necesita este sistema neoliberal en relación a matemática, lenguaje, etcétera, etcétera, pero carece de algo que es muy importante, que es lo que estaba hablando yo, las ciencias relacionadas con lo social. ¿Cómo yo hago que una población pueda desarrollarse de la mejor manera dentro de las universidades? Y eso que es un poco la imagen de lo que es la sociedad, es a través de la educación, del relacionarse con la diferencia desde los primeros años de vida. Lamentablemente tenemos un sistema educativo que está parcelado actualmente, entonces tenemos los colegios de élite, tenemos los colegios, ¿verdad?, públicos, y hacemos diferencias y cada uno en su espacio. También se me va a caer el carnet, Margarita. Me acuerdo cuando entré a la universidad, haber entrado a una universidad pública, pero totalmente pluralista. No existía esta cosa de que era una universidad para los que tenían más medio económico o los que tenían medio menos. Yo tenía compañeros con un muy buen nivel social,
y otros que tenían muchas carencias y estábamos todos en los mismos espacios y para nosotros eso no era pensado, no mirábamos como la especificación negativa, al contrario, era natural, nos aceptábamos, nos visitábamos, vivíamos en una sociedad desde esa perspectiva en que este no era un tema. Sin embargo, ahora nuestra sociedad está dividida y basta ver la tele, ¿verdad? Hablar de fiestas clandestinas o misas, o porque depende del nivel socioeconómico como lo vayamos visualizando, te da a entender cómo tenemos una educación que no está basada en la diversidad, que no está basada en el respeto a la diferencia del otro. Y por lo tanto, yo creo que eso mismo se traduce en las universidades. Se trata de hacer un proceso de educación, se trata de hablar de la temática, pero cuesta mucho enfrentarlas en la acción. Y lo digo con mucho, de mucho corazón. El pedagógico lleva más de 30 años incluyendo en sus aulas a personas que presentan discapacidad y todavía estamos en proceso de aprendizaje. Todavía estamos discutiendo si pueden estudiar ciertas carreras y otras no. Entonces, ahí para muestra un botón, pues, es un proceso de muy largo aliento. Sí, hablando de estos procesos, ¿cierto? Sabemos que hay herramientas para ponerlas al servicio, pero la implementación también requiere de voluntades políticas, y estoy pensando en voluntades políticas al interior de la institución de educación superior, no estoy pensando en los políticos, y de recursos en esas voluntades. Cuando Lucía señala, bueno, sí, si pensamos también en el caso de la tradición laica, pluralista y de servicio que tiene para el país la Universidad de Chile, de la cual soy parte, bueno, la Universidad de Chile tiene hace varias décadas en la carrera de Derecho tema de admisión para personas ciegas. Sin embargo, si uno mira esa historia de las personas que se lograron titular a través de estas décadas, casi sin adecuaciones, supeditado a la voluntad de algunas personas. Entonces es un poco, por una parte uno dice, tenía desde hace 3, 4 décadas, no me quiero equivocar la cantidad de años exactos, admisión para personas ciegas a la carrera de Derecho. Pero en realidad, además de admitir, ¿habían procesos de acompañamiento? ¿Se pensaron? ¿Se diseñaron? No. ¿Y por qué no se pensaron? Ahora, claro, ahora hay una unidad de atención a estudiantes en situación de discapacidad, que es parte de la Oficina de Equidad e Inclusión, de la cual formo parte. Sí se están diseñando acompañamientos, adecuaciones, se hace derivaciones, pero esto lleva 2 años recién, ¿ya? Es, por supuesto, un avance, es importante, es importantísimo que sea parte de la universidad, por supuesto. Ya hay una política de inclusión hacia las personas en situación de discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, aprobada. Así como eso es motivo de orgullo, pero también no se han asignado los recursos suficientes para atender a la cantidad de estudiantes que año a año que ingresan con expectativas porque saben que existe esta política dentro de la Universidad de Chile y que, cierto, requieren de adecuaciones y es su derecho tenerlas. Pero hay un equipo pequeñito que no da abasto para ello. Pensando en el origen de la pregunta que nos señalaban, a nivel triestamental, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Claramente ha habido ya un trabajo más sistemático en los últimos años, desde interculturalidad, desde apoyo a estudiantes en situación de discapacidad. Recién estamos hace poco más de un año trabajando en diversidades sexuales y de género, en este caso en la Universidad de Chile, y ese trabajo, que es parte de la Oficina de Equidad e Inclusión y es parte dentro de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, se ha ido pensando y diseñando para la Universidad de Chile, en este caso, fundamentalmente a nivel del estamento académico, en avances, en algunos talleres, en algunos cursos, seminarios, desde la formación, pensando en la formación triestamental, y se han realizado también en el estamento estudiantil. Pero nos falta, estamos al debe todavía con funcionarias, funcionarios y funcionarias en la universidad. Y por supuesto estamos al debe con generar
instancias que sean triestamentales. Han habido instancias biestamentales más que triestamentales en equidad e inclusión educativa. Pero están los diseños y están los compromisos. Entonces, bueno, los estamos invocando cada cierto tiempo para hacer una bajada y materializarlos. Interesante. Ese último punto que toca Margarita a mí me causa mucha curiosidad, porque me da el que existan oficinas como la tuya en varias instituciones ya nos da esperanza para el futuro en términos de las nuevas generaciones. Pero los que ya pasamos por el sistema educativo, que tenemos interés, que entendemos la importancia de estos temas, ¿cómo nos educamos mejor? ¿Cuáles son las recomendaciones para subirnos a esta ola también? Si al final, por muchas buenas intenciones, seguimos teniendo un mar de ignorancia respecto a estos temas, y los que no tenemos ya, los que ya pasamos por ahí, que es donde están las oportunidades de documentarse mejor, ¿a qué tenemos acceso? ¿Qué consejos nos dan? ¿Qué podemos hacer? En términos ya de funcionarios, profesores, gente de la sociedad más bien, pues si al final el tema es de todos. Ese es una tremenda pregunta, porque sería como solucionar el problema. Pero, a ver, yo creo que yo concuerdo con algo que dice Margarita con respecto a que se han echado a andar últimamente, en estos últimos 10, 15 años, ¿verdad? Muchas políticas relacionadas con la diversidad y con el proceso de inclusión en general. Pero lamentablemente se carece de aspectos económicos que la sustenten, porque se dejan en el papel y casi es arréglatelas como puedas, dale solución como salga, digamos, de alguna manera. Y también pasa por aspectos, obviamente, de política, es decir, que las autoridades, y hablando desde autoridades desde nuestro país hasta nuestras universidades, que es como lo más cercano que nosotros tenemos con Margarita, hagan carne, ¿verdad?, las reglamentaciones y crean en este proceso. De ahí paso al tema que tiene que ver con algo más personal, quizás de cultura podríamos llamarlo, de educación, podríamos ponerle quizás distintas conceptualizaciones al respecto. Pero claro, si yo lo veo desde lo social, en cómo yo de alguna manera podría dar cabida y hacer crecer este proceso del acceso de las personas, o de todos nosotros, yo creo que pasa por el proceso de aprendizaje, por el aprendizaje social, de tener la opción de estar con el otro que es diverso. Da un muy buen ejemplo Margarita. Nosotros nos creíamos hasta hace, no sé, 20 años atrás, un país que no éramos discriminadores. De hecho hay una canción por ahí, no lo voy a cantar porque si no se me va a caer el cassette, no, pero hay una canción por ahí que dice de esa aceptación y ese cariño al extranjero, sí, etcétera, etcétera. Pero lo éramos no la cantaste, pero a todos nos sonó... Ya, muy bien me parece. Pero en todo caso, eso de alguna manera, claro, nos lo creíamos y pensábamos que éramos un país top porque nosotros no discriminábamos porque no teníamos a quién discriminar, porque las cosas, las personas que eran un poco diversas o distintas las veíamos lejos, ¿verdad? En la televisión, en alguna película, etcétera. Pero cuando nos vimos, ¿verdad?, que estas personas se acercaban a nuestro país, surgió todo esto de sentirnos los dueños de casa y sentir este proceso de discriminación. Es lo mismo que pasa con cualquier grupo etario que de alguna manera no ha sido incluido desde las primeras etapas educativas. Entonces no sabemos vivir con la diversidad. No sabemos vivir con la diferencia. No tenemos que olvidar que nosotros venimos de una etapa negra de nuestro país en que mientras más homogéneos eras, en todo sentido, y hablabas las mismas cosas y tenías los mismos ideales, era más fácil el proceso educativo. Y romper con eso aún cuesta, aún es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que cambios a nivel social va a pasar un tiempo. Va a pasar un tiempo y va a depender de los movimientos sociales y de cómo vayamos estructurándonos como sociedad, si es que avanzamos o al contrario, si es que involucionamos. Por lo tanto, la labor, yo creo aquí educativa de los profesores es sumamente importante y lamentablemente la mayoría de los profesores
les ha venido desde arriba, desde ciertas políticas, el mensaje de que tiene que ser inclusivo. Pero el ser inclusivo no viene de un mensaje de arriba. El ser inclusivo viene desde una creencia interior, del querer valorar al otro. Y eso se aprende a través de, entre comillas, una práctica social constante. Por lo tanto, si en nuestras escuelas no vemos este proceso de inclusión de manera positiva y no acogemos a nuestros estudiantes desde esa perspectiva, difícilmente y lamentablemente, lo tengo que decir, vamos a tener una sociedad inclusiva y va a quedar en el papel, va a quedar ahí. Haciendo un pequeño raconto histórico y sí dando respuestas, yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, en las generaciones actuales, muchísimas esperanzas por lo que hemos visto, hemos experienciado también en este diálogo entre la academia y la sociedad y viceversa, en los cabildos, en las asambleas, en las cabildas, en el trabajo territorial sostenido post 18 de octubre de 2019 hasta hoy. Y eso yo creo que nos mostró que las nuevas generaciones tienen otro diálogo con la diversidad humana, ya sea, muchas y muchas de ellas no tienen un acercamiento ya con una mirada capacitista, viven la sexoafectividad y también por ende la convivencia con las disidencias sexuales, con sus pares, de una manera mucho más natural como uno quisiera que fluyera en la vida, entendiendo que la sexoafectividad no es estática, ni el sistema es hetero y cisnormativo como nos han dicho y reproducido una y otra vez. También las interacciones territoriales y el clasismo, no digo toda la sociedad chilena, pero estoy hablando de muchas partes del territorio nacional. Hemos visto que hay una convivencia mayor en esa diversidad, también una valoración etaria. No solamente veo esa distancia que a veces nos caricaturizan un poco mucho en la publicidad, a mí me molesta mucho la publicidad en la televisión, hay mucha caricatura como si no hubiese diálogo o entendimiento entre los jóvenes y los adultos mayores, generando una gerontofobia en muchos casos. A mí me molesta ahí la irresponsabilidad en términos también de la educación de masas o de la entretención de masas, cómo siguen perpetuándose esos sesgos, pero por otro lado uno sale de esos espacios y ve que no es así. Cuando María José nos pregunta cómo podemos irnos formando, bueno, claramente hay muchas organizaciones actualmente, muchas. Es como tener interés de interiorizarse quién está cerca más o menos en la comuna donde vivimos, o en este caso a través de las redes sociales. Hay permanentemente charlas, talleres gratuitos de organizaciones de la sociedad civil que apuntan a formarnos como comunidad diversa, como habitantes de un territorio, a formarnos y a deconstruir todos estos sesgos de los que hemos estado hablando hoy en el programa Lado E. Entonces, no solamente tenemos que pensar en un curso formal que podemos tomar, que nos puede ayudar, por supuesto también son experiencias que nos enriquecen, pero también hay charla, hay un Instagram de 30 minutos, y que no, al contrario de los que algunos sectores que promueven el fascismo, la intolerancia, y que invocando la libre expresión han recrudecido las violencias. Yo pienso en el aumento de ataques a personas trans en los últimos 3 años. Leí ayer que en Brasil, hablando de discursos de odio, saliendo un poquito del territorio nacional, cada 48 horas asesinan a una persona trans. Entonces, que no nos pase acá en Chile. Y yo creo que frente a esa pregunta, ¿cómo nos podemos formar? Bueno, en comunidad, a través de las redes sociales, las universidades todas, la Universidad Abierta de Recoleta tiene cursos todo el año totalmente gratuitos, que son de ciudadanía, de formación
para la vida, formación saludable, cómo aprender, ¿cierto? Cómo generar apoyo a personas en situación de discapacidad, por ejemplo, para trabajar materiales gráficos, cómo formación en educación sexual integral. No tenemos que esperar que se apruebe una ley, podemos aportar a la formación en educación sexual integral, todos, todas y todes. Sí, yo en ese sentido comparto totalmente con Margarita. De hecho, las universidades últimamente, ahora que tenemos esta virtualidad que ha sido problemática, pero también tiene cosas muy favorables desde la perspectiva de lo que es la comunicación, las universidades han dictado muchísimas charlas, muchísimos cursos. De hecho, hay para elegir una diversidad de posibilidades de autoaprendizaje que yo creo que también son sumamente importantes. Y yo lo otro que creo que también es pedir un poco a los periodistas que no sean tan alarmistas ni sensacionalistas, y que sean más constructivistas, por llamarlo de alguna manera, que hagan más programas de construcción y de enseñanza que citarse en esta cosa tan terrible, ¿verdad?, de poner en la palestra siempre cosas como tan negativas, que yo creo que de alguna manera está permeando también en nuestra sociedad y nos hace mirar como las cosas con la nube, siempre la nube negra arriba. Por lo tanto, yo creo que también ellos tienen una labor sumamente importante de dar un giro. Ahora sabemos que nuestros compatriotas, nuestros colegas periodistas, bueno, tienen también una limitación, ¿verdad? No pueden hacer cosas libremente como ellos quisieran. Pero yo creo que también existen estas maneras, estas formas de poder ir construyendo una sociedad más positiva y por lo tanto más acogedora. Muchas gracias a ambas. Bueno, hemos estado conversando harto, nos ha gustado, conversábamos también tras bambalinas, la dinámica y sinergia que se ha dado entre ambas, así que agradecerles a ambas por el tiempo. Ha sido un interesante diálogo sobre el estado de la inclusión y diversidad en el país y nos vemos en un próximo capítulo del lado E, Miradas de Futuro para la Educación Superior. Este podcast es desarrollado por el Centro Tecnológico UCampus de la Universidad de Chile, expertos en soluciones y gestión para la educación superior, junto a Seguimos Virtual, el spin-off del blog de management latino Hace Sentido. Si llegaste hasta aquí, te queremos agradecer por escucharnos y te invitamos a seguir esta conversación. Si te hizo sentido, comparte.